¿Deberíamos dejarnos intimidar por el diablo? ¿Deberíamos sentirnos como estamos aprovechando el poder del enemigo contra nuestros hogares? ¿Deberíamos sentir que enfrentarnos a la oscuridad puede desatar todo tipo de actividad demoníaca, no solo en nuestras vidas personales, sino también en nuestros matrimonios? Tal vez, de alguna manera, nuestro interactuar con la oscuridad puede tener un poderoso impacto en la vida de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hogares, especialmente en torno a Halloween. Esta pregunta se plantea continuamente, concretamente por parte de personas de la iglesia. Hay dos tipos de cristianos, por así decirlo, que debaten y se hacen esta pregunta. ¿Qué pasa con Halloween? ¿Estamos simplemente cediendo terreno al enemigo para que pueda causar estragos en nuestros hogares? ¿Estamos abriendo cosas que no deberíamos abrir? ¿Estamos invitando a cosas que no deberíamos invitar? Hay dos escuelas de pensamiento. Una corriente cristiana dice que es inofensivo. Halloween es inofensivo. Son solo disfraces y dulces, fiestas en clase y todas esas cosas que tantos estadounidenses han disfrutado durante tantos años. Pero luego está el otro bando, ¿verdad? Que dice, no, en realidad es justo lo contrario, es mucho más que eso. Dicen que es pagano, que tiene un origen pagano. Los wiccanos y los satanistas lo consideran el día sagrado más oscuro de todo el año. Creen que hay un periodo de 24 horas del 31 de octubre al 1 de noviembre en el que hay una especie de cortina espiritual entre la moralidad, entre lo físico y el reino de las tinieblas, en el que esa capa es más delgada. Y que si quieres relacionarte con demonios o invocar a los muertos o ya sabes, tener conversaciones o dar la bienvenida a los espíritus o lanzar hechizos y maldiciones, es entonces cuando esa capa es más delgada. Y además, esto es bastante interesante. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Anton LaVey? ¿Han oído hablar de él? En realidad, fue el fundador de la iglesia satánica. Escribió la Biblia satánica y dijo esto. Es una cita muy común que quizá hayan oído antes. Dijo, me alegro de que los padres cristianos dejen que sus hijos adoren al diablo al menos una noche al año. Bienvenidos a Halloween. Hay otro, en realidad, un ex satanista. Era un líder de la iglesia satánica y de hecho se convirtió al cristianismo. Y ha dicho esto, su nombre es Rion Swagular. Y dijo, cuando tú como cristiano celebras Halloween, estás teniendo una aventura de una noche con el diablo. Así que estas son dos corrientes de pensamiento bastante opuestas en la iglesia en lo que respecta a Halloween. ¿Deberíamos participar en ello? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Están bien las fiestas? Ya saben, solo por diversión, ¿o deberíamos mantenernos alejados de todo esto? Recuerdo mi infancia y probablemente muchos de ustedes hayan tenido una educación muy similar. Tienes buenos recuerdos de mucha diversión, de disfrazarte e ir a pedir dulces, de las fiestas en clase y de cuántos de ustedes la escuela organizaba un carnaval de Halloween cuando eran niños. Eran tan divertidas, eran lo mejor. Y los paseos en carretas de heno, pero luego cuando crecí un poco pasó de ser divertido a ser aterrador. Recuerdo que cuando crecí un poco vivía en Kansas City y fui al centro de la ciudad, donde hay unas casas encantadas a las que puedes ir. Y eran lugares desagradables, muy oscuros y demoníacos. Y recuerdo que no solo iba a esas casas embrujadas, sino que también veía películas de terror que eran simplemente, ¿han visto alguna vez Pesadilla en Elm Street? Levanten la mano si la han visto. Sí, no la vean si no la han visto. Esto no es publicidad. Recuerdo que incluso siendo niño, cuando la vi, no pude dormir durante una semana. Tenía que dejar la luz del pasillo encendida. Estaba aterrorizado y simplemente no podía dormir nada. Y recuerdo que incluso me involucré un poco más, como si mi implicación con la oscuridad empezara a evolucionar hasta el punto de que recuerdo un día terminé en el armario del dormitorio de mi amigo con las luces apagadas y estábamos sobre una tabla Ouija comunicándonos con demonios. Y así pasó de ser divertido a ser un miedo demoníaco total que me aterrorizaba. Así que pueden ver los dos extremos del espectro. Pero lo que queremos que sepan hoy es que hay algunas decisiones que tenemos que tomar como familias. Hay decisiones que tenemos que tomar como individuos. Si eres cristiano, si eres creyente,
Hay algunas cosas que debes entender y comprender porque hay consecuencias espirituales por nuestra participación y nuestro compromiso con las cosas de la oscuridad y en realidad son muy graves. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez la película tan chida, Los Vengadores, concretamente Endgame? ¿Han visto esa película Endgame? Muy bien, muy bien. Solo algunas personas chidas en esta sala. Muy bien. Al final de esa película, ¿recuerdan cuando Doctor Strange y todos los magos abren todos esos portales por todas partes y traen de vuelta, como si revirtieran el tiempo y trajeran de vuelta a todos los héroes y luchan contra Thanos y todo su ejército oscuro y tienen esta gran batalla al final? Bueno, curiosamente esos portales no son solo algo de Avenger Endgame. Esas cosas son reales. No se pueden ver necesariamente con los ojos físicos, pero hay que saber por fe espiritual que estas cosas realmente existen. Hay portales que nosotros, como creyentes y no creyentes, podemos abrir y cerrar y sobre los que tenemos control. A veces los abrimos a sabiendas, otras veces los abrimos sin saberlo, pero en cualquier caso podemos abrirlos. Y esto es lo que sucede cuando abrimos estas puertas demoníacas en nuestras vidas, y algunas de estas cosas les resultarán muy familiares. Estoy emocionado porque creo que hoy muchos de ustedes van a atar cabos. Se darán cuenta de que han estado experimentando los síntomas, los llamaremos así, de puertas demoníacas abiertas en sus vidas y nunca supieron por qué sucedían estas cosas. Pero ahora, después del mensaje de hoy, se darán cuenta de que es debido a una puerta que ustedes u otra persona de su hogar abrió y le dieron al enemigo acceso espiritual legal a tu hogar y a tu familia. Así que piensen en ustedes, si alguna vez han experimentado, les estaba hablando del tipo de el miedo demoníaco realmente oscuro que experimenté después de ver Pesadilla en Elm Street y después de ir a las casas encantadas y esas cosas. No es solo una sensación de miedo. Es como un miedo muy, muy espiritual a la oscuridad que va mucho más allá de una simple emoción. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Cuántos de ustedes han experimentado antes un miedo demoníaco? Levanten la mano. Muy bien, muchos de ustedes. De acuerdo. Y si están conectados, me encantaría que lo comentaran allí. Nos gustaría verlo más tarde. Quizás hayan experimentado lo que llamamos un espíritu de miedo o terror en su hogar. Quizás hayan experimentado ansiedad sobrenatural. No me refiero solo a problemas mentales normales. Me refiero a que, como resultado de abrir estas puertas demoníacas, pueden experimentar una ansiedad demoníaca y tener pesadillas. ¿Cuántos de ustedes se han despertado alguna vez en medio de la noche completamente paralizados? Había oscuridad sobre ustedes. No podían moverse. Quiero que todos levanten la mano si han experimentado eso en esta sala, porque es muy común. Es como si algo oscuro y pesado se sentara sobre ustedes y no pudieran moverse ni hablar, ¿de acuerdo? Esa es una fuerza demoníaca que está sentada sobre ustedes y que los paraliza en ese momento porque están bajo un ataque espiritual. Y en algún momento se ha abierto una puerta a ese ataque y se ha permitido que entre en su vida y en su hogar. Y vamos a hablar de esas cosas en un momento. Pensamientos suicidas que provienen de estas puertas demoníacas, depresión, manifestaciones demoníacas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de historias de fantasmas, verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que no existen los fantasmas? Solo hay demonios. Hablaremos de eso en un momento. Ahora solo estoy hablando de una oscuridad que se aferra a ustedes, a su matrimonio, a sus hijos y a su hogar. A veces hay tentaciones anormales, no solo las tentaciones normales con las que lidiamos a diario, sino tentaciones demoníacas que son muy fuertes. Tienes que luchar con uñas y dientes contra todo lo que hay dentro de ti para intentar superar la tentación que se te presenta. División en el hogar. Me refiero a la división demoníaca, los ataques contra tu matrimonio, las enfermedades inexplicables y la frustración y el caos que te hacen pensar, esto no es normal, como lo que estamos experimentando, lo que estamos pasando ahora mismo, como si fuera algo muy pesado y espiritual y no pudiera explicarlo. Pero hay un caos enorme en este momento. Y sé que esto no es solo la vida, ¿de acuerdo? Porque muchos de ustedes saben que la vida tiene caos, tiene desorden. Hay cosas que suceden que son inconvenientes y frustrantes. Así es la vida, ¿de acuerdo? Pero también hay momentos en los que abrimos estas puertas demoníacas y se desata el infierno en nuestra vida porque es el resultado de estas puertas que hemos abierto. Así que hoy queremos hablarles de las puertas que abrimos a los demonios, pero lo que es más importante, queremos darles algo de esperanza.
Queremos enseñarles a través de la palabra de Dios cómo cerrar esas puertas, porque no es la voluntad de Dios que experimenten ninguna de las cosas que acabo de mencionar, sino que Dios quiere que tengas un hogar de paz, un hogar de amor, un hogar de alegría, un hogar y una familia llenos de su espíritu y de su presencia, donde simplemente disfruten de Él cada día por la fe. Y todas estas cosas que vienen con las fuerzas de la oscuridad, el miedo y todas estas cosas no son para ti, no son para los creyentes. No son cosas que Dios tiene para ti, sino poder, amor y una mente sana. Oye, amigo, antes de empezar hoy, solo quiero decirte que en los próximos 25 minutos no vamos a poder cubrir todo lo que nos gustaría. Anoche le dije a Brad, es curioso, nosotros hacemos las reglas y sin embargo nos metemos en una caja, ¿verdad? Es como si tuviéramos un mensaje y fuéramos a dar en el clavo. Pero quiero decirles que si tienen la aplicación MMC, pueden entrar en ella y hacer clic en datos sobre la fe. Y en datos sobre la fe hay videos que hemos hecho y que están en YouTube sobre temas específicos sobre los que no necesariamente tenemos tiempo para hacer una serie completa desde la plataforma. Sobre este tema, los demonios, hay dos bajo lo que se llama el enemigo, y trata sobre cómo lidiar con los demonios, porque lo hemos tratado hace muchos años durante bastante tiempo. Brad se enfrentó a cosas demoníacas que sucedían en su casa durante un año entero antes de que nos conociéramos. Nosotros lo abordamos en nuestra casa cuando éramos fundadores de iglesias, y aprendimos mucho sobre cómo cerrar estas puertas, porque al final del día, y de esto se trata, chicos, ustedes quieren entrar en su casa y que sea un lugar de paz. El mundo está lleno de caos. Irán a lugares donde sentirán la oscuridad porque alguien la ha invitado a entrar. Estarán en un lugar de trabajo y a veces habrá estrés, ansiedad y todas esas cosas. Cuando entro por la puerta de mi casa, quiero que la presencia de Dios esté allí. Y quiero que sea un lugar de paz donde mi familia pueda acostarse por la noche sin un espíritu de miedo, donde haya alegría y amor. Y ese es el plan de Dios para la vida del creyente. Así que, mientras repasamos esto hoy, solo te diré que va a ser difícil, pero que no es la voluntad de Dios. Queremos enseñarles por qué están abriendo las puertas y cómo cerrarlas, porque su hogar puede ser un lugar Mientras de recogen paz. su próximo pensamiento, solo quiero que esto se les quede grabado en la mente mientras avanzamos en este mensaje. Vamos a compartir muchas cosas con ustedes, pero lo que deben entender es que los demonios son territoriales y pueden permanecer donde son bienvenidos. A modo de ejemplo, con el que muchos de ustedes se pueden identificar para demostrar mi punto, ¿cuántos de ustedes han llegado alguna vez a un pueblo y han dicho, vaya, este lugar se siente realmente oscuro? Levanten la mano si les ha pasado. Bien, pues hay lugares donde hay una pesadez y una oscuridad espirituales donde prevalecen más que en otros lugares. Y la razón es que a los demonios de esa región se les ha dado la bienvenida. Se les ha concedido acceso legal. Se les ha dado permiso porque se han abierto puertas demoníacas que les permiten hacerlo. Bien, esta mañana comencemos con esta línea de pensamiento. Ya sabes, si supieras que los demonios están llamando a tu puerta y quieren entrar para aterrorizar a tu familia, o dicho de otra manera, si supieras que hay alguien malo en tu puerta, no abrirías voluntariamente la puerta y les permitirías entrar en tu casa y causar estragos. No harías eso. Nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Pero esto es lo que tienes que entender. Es como cuando traes la compra y dejas la puerta abierta. Yo siempre estoy regañando a mi familia. Les digo, por Dios, cierren la puerta. ¿Por qué? Porque cuando dejas la puerta abierta, entran en casa cosas que no quiero, como ratones, moscas y quién sabe qué más. Es como si ni siquiera los vieras entrar y luego ves un ratón en tu casa y solo quieres hacerle daño a Cuéntales alguien, lo que le ¿verdad? pasó a tu mamá. Estaba abajo, en el nivel inferior, guardando algo en un dormitorio y sintió que pisó algo. ¿Te acuerdas? Mi mamá, Tu mamá creo que una serpiente. era una serpiente negra Sí, una serpiente negra, sí. en el Sí, ni dormitorio. siquiera lo había De alguna pensado. manera, alguien dejó la puerta abierta. Sí, así que tú no dejarías entrar estas cosas voluntariamente, ¿verdad? Pero cuando dejas la puerta abierta, ocurre lo mismo en el reino demoníaco, ¿de acuerdo? Y así, como dijo Brad, a veces lo hacemos a sabiendas y vamos a ayudarte a entender por qué lo haces a sabiendas, ¿de acuerdo? Y a veces es sin saberlo. Y hoy vamos a ayudarte a entender cómo dejar de hacerlo. Así que esta mañana, si tienes tu Biblia, ve al capítulo 4 de Efesios. Ahí es donde vamos a empezar hoy. Este es el apóstol Pablo que se dirige a la iglesia de Éfeso y trata de ayudarles a comprender. Mirad, habéis entregado vuestra vida a Cristo.
son una nueva creación. Tienen que dejar de hacer las cosas que hace el mundo. Tienen que dejar de pensar como el mundo, dejar de actuar como el mundo y empezar a pensar como nuevos creyentes, como los creyentes que han sido liberados para ser. Así que en Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24, voy a mostrar esta imagen solo por medio segundo. Él expone esta línea de pensamiento. Deshazte de lo viejo, ponte lo nuevo, deja de actuar como el mundo. ¿De acuerdo? Y luego en los versículos 25 al 32, voy a pedirles que lo pongan ahí. No tengo tiempo para leerlo todo, pero él enumera una lista de cosas de las que hay que deshacerse, ¿de acuerdo? Hay que deshacerse de estas cosas. Pero quiero detenerme en el versículo 27 o justo antes. Empezaré por el versículo 26. Él dice esto: no pequen dejando que la ira los controle. No dejen que se ponga el sol mientras sigan enojados, porque el enojo le da un punto de apoyo al diablo, o como dicen otras versiones, un lugar. Ahora bien, cuando estudias esto, esa palabra lugar o pie, lo que realmente significa cuando la estudias y empiezas a entender lo que Pablo realmente quiere decir, una palabra más adecuada para ella es oportunidad. No le des al enemigo una oportunidad para influir en tu vida. O si eres esposo, a tu esposa, o si eres padre, no le des al enemigo una oportunidad para influir en tus hijos. Esto es realmente importante, ¿de acuerdo? Que empecemos a entenderlo. En este pasaje, el apóstol Pablo solo está diciendo que la ira es una de las muchas formas en que puedes abrir la puerta. Entonces, ¿cuántos de ustedes se han enojado alguna vez? Solo levanten la mano y no mientan en la casa de Dios. Bien, ¿el resto de ustedes nunca se han enojado? ¿Qué les parece? Sé que es cierto, ¿no es curioso? Es como si yo no hiciera Dios eso es en la casa de omnipresente, Dios. Está en todas Sí, partes. está en todas partes. Vale. Ya saben, es fácil. Es fácil frustrarse y enojarse, pero a veces hay una ira incontrolada con la que arremetemos contra los demás, y eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Esa es una puerta que abre una oportunidad para que el enemigo te influya a ti o a tu familia. ¿De acuerdo? Esa es una de las formas. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué le importa? Bueno, déjame decirte por qué al enemigo le importa influir en ti. Porque su papel principal en tu vida es alejarte, apartarte, alejarte de Dios y punto. Él odia a Dios, es un enemigo de Dios. ¿Ya viste ese video loco al principio? Él sabe dónde pasará la eternidad y hasta entonces deambula por la tierra tratando de causar estragos en la vida de los creyentes, tratando de alejarte. La Biblia dice en Juan 10:10, deberías poder citar esto, pero el enemigo o el ladrón viene. ¿Pero para hacer qué? Robar, matar y qué. Destruir, no está jugando, ¿de acuerdo? Pero Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, o una vida satisfactoria o abundante. Eso es lo que promete al otro lado del perdón gracias a la cruz. Y así como dijo Brad, las puertas son portales. Vamos a usar esa palabra indistintamente. Las puertas son portales que dan al reino demoníaco acceso legal a tu hogar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, deben comenzar a comprender esto. Pueden abrir esas puertas y darles el derecho legal de estar allí. Efesios 5, verso 11, dice lo siguiente. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncialas, no seas parte. Ahora, esta mañana, como tenemos mucho que cubrir, les daremos un folleto. Así que, si el anfitrión del culto puede venir en este momento, repartirá un folleto como este. Aquí es donde el mensaje se pone realmente Aquí bueno. es donde se pone realmente bueno, ¿de acuerdo? Se va a poner muy práctico. Básicamente, este folleto que hay dentro es un inventario y vamos a guiarlos a través de 5 áreas. 5 áreas principales en las que se abren puertas en la vida de los creyentes. ¿De acuerdo? Así que esto es un inventario. Tiene casillas para que, mientras hablamos de algunas de ellas, pueden tomar un bolígrafo y marcar las cosas que tal vez estén sucediendo en este momento en sus vidas. Cosas que tal vez tengan en su casa y de las que necesitan deshacerse para cerrar algunas puertas. ¿De acuerdo? No les voy a leer este pasaje. Lo hice en el primer servicio, pero nos pasamos de tiempo. Así que, en segundo lugar, tendrán que leerlo por su cuenta. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, el apóstol Pablo expone esta lista. Una lista bastante larga, ¿de acuerdo? Gálatas, capítulo 5. De cosas que, si participamos en ellas, son puertas abiertas. ¿De acuerdo? Así que les sugiero que lo busquen y lo lean más tarde.
Pero hoy vamos a repasar estas 5 áreas y la primera es esta: comportamiento pecaminoso o inmoral. Esta es la primera y es una gran puerta que puede causar estragos en su vida y en su hogar, permitiendo que el enemigo entre. Hay muchas cosas que pueden entrar en la categoría de comportamiento pecaminoso o inmoral, pero hay un par que quiero señalar de esta lista. 1. El pecado no arrepentido. Si tienes pecados no confesados de tu pasado, cosas que tal vez ya hayas dejado de hacer, pero que tal vez nunca hayas confesado y renunciado, literalmente necesitas hacerlo. Creo que hablé de ello en el primer servicio. Una de las razones por las que me encanta el ministerio Encounter, con el que hemos colaborado, es que tienen el encuentro de hombres y tienen Ashes to Beauty. Una de las cosas en las que realmente se destacan en este evento es en ayudarte a mirar hacia atrás en tu pasado para encontrar pecados no confesados o cosas que no has perdonado a otras personas. Esas son puertas que se quedan abiertas de par en par, ¿de acuerdo? Y no puedes experimentar la libertad que Cristo tiene para ti hasta que cierres Tienes las que cerrar puertas la que has puerta. abierto. Es crucial. Así que no solo tienes que marcar eso, sino también tomar nota. ¿Qué es eso? ¿Hay algún pecado no confesado con el que tengas que lidiar? La otra cosa que es realmente importante en esta lista es la inmoralidad sexual. Chicos, vivimos en una época y una cultura en la que digo eso ahora, pero hombre, lean el Antiguo Testamento. En aquel entonces era algo muy común. Por eso Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas, ¿no? Por eso Noé fue el único que quedó después del diluvio. La inmoralidad sexual siempre ha sido algo muy importante en nuestras culturas, pero deben reconocer que es una puerta abierta de par en par. ¿De acuerdo? Si tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, están abriendo una puerta de par en par. Una puerta, ¿de acuerdo? Estás viviendo en pecado. Si ves pornografía, y esto es algo que me parece una locura, es como si tuviéramos estos dispositivos en nuestras manos las 24 horas del día. Y muchas veces, ya sabes, cuando se trata de pornografía, la gente piensa, no le estoy haciendo daño a nadie, ¿verdad? No le estoy haciendo daño a nadie. Yo discrepo. Si estás viendo pornografía en tu casa, estás abriendo una puerta para que el enemigo cause estragos en tu esposa. O si eres la esposa y eres tú quien participa en la pornografía, a tu esposo y a tus hijos. La triste realidad es que, según las estadísticas actuales, alrededor del 60% de los hombres de la iglesia ven pornografía con bastante regularidad. Chicos, eso es asombroso. Es asombroso. Pero el porcentaje de mujeres es de alrededor del 30%. Así que ocurre en ambos sentidos. Lo que quiero que entiendan es que el enemigo intenta mantener las cosas en la oscuridad, ¿de acuerdo? Quiere que todo el mundo lo mantenga en secreto y te hace pensar que no estás haciendo daño a nadie. Pero la realidad es que podrías dejar la puerta abierta esta noche. Voy a ser sincera, ¿de acuerdo? Les voy a proponer un reto. Vayan a casa y duerman con la puerta abierta esta noche y vean qué tal duermen. ¿Lo harán? No lo harán, ¿verdad? Porque tienen miedo, pero nosotros lo hacemos todo el tiempo. Tienen miedo de que algún animalito entre en su casa, ¿verdad? ¿Vas a tener una zarigüeya en tu cama o un mapache? ¿O vas a tener un conejo loco corriendo por tu casa? Pero la realidad es que lo hacemos. Es ese tipo de cosas, Pablo. Todo el tiempo. Literalmente dejamos estas puertas abiertas. Puedes seguir con el resto de la lista. ¿Te imaginas que una ardilla te atacara la cara mientras duermes? Dios mío. Sería increíble. Es bastante horrible. Una ardilla loca. Solo quiero ver tus Con timbres espuma en la con boca. cámara si Sí, lo haces. adelante. Deja la tus puerta puertas abierta. abiertas. Quiero verlo, ¿de acuerdo? El otro elemento importante en esta lista es la desunión, ¿de acuerdo? La división en el hogar. Y la razón por la que saco este tema es porque si estás casado, sabes que a veces hay momentos en los que no amas a tu cónyuge, como el día en que dijiste, sí, quiero, ¿vale? Quiero decir, sigues amando una buena forma a de tu expresarlo. cónyuge, pero quieres matarlo. Y entonces tienes esos momentos en los que se pelean. Y les diré que hace muchos años, cuando Brad y yo fundamos esta iglesia, vivíamos en el estacionamiento, no en una tienda de campaña, sino en una traila, que era algo parecido a una tienda de campaña, pero vivíamos aquí en el estacionamiento. Y comenzamos la iglesia y teníamos muy poco dinero, mucho estrés y 4 bebés pequeños. Y tuvimos uno de esos días, creo que era sábado, porque normalmente este tipo de locuras sucedían los sábados por la noche. ¿Por qué? Porque se acercaba el domingo, ¿Algunos días? ¿de acuerdo? Y así el enemigo siempre quería atacarnos el sábado por la noche y hacernos sentir muy indignos de estar frente a un grupo de creyentes. Y digo estar frente a, como si estuviéramos en nuestra sala, así que como estar frente a como 5 personas, pero está bien. 6 veces. Entonces, eso es todo. Pero en fin, ese día habíamos estado peleando. Era uno de esos días en los que pensabas, no quiero verte más la cara, vete. No vamos a resolver Oye. esto.
No me Solo cuenta la gustas, historia. ¿verdad? Solo cuenta la historia. Solo cuéntales lo que pasó en el... Necesitan saber que esto es tranquilo, ¿de Es una acuerdo? historia. Así que esa noche dijimos, está bien, olvídalo. Sabíamos lo que decía la Biblia, ¿de acuerdo? Y aquí es donde digo, a sabiendas, que dejas una puerta abierta. Sabíamos que la Biblia dice muy claramente, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Todo el mundo lo escribe para cada pareja Muy de claro. recién casados, está bastante claro. No te acuestes enojado. Lo hicimos de todos modos, ¿vale? Porque pensamos, no vamos a resolver esto y estamos cansados. Y como él no se ponía de mi parte, yo dije, olvídalo, solo bromeaba. Y así. Nos fuimos a la cama y... Le dije a Brad, duerme en el sofá. Él me respondió, yo no duermo en el sofá, tú duerme en el sofá. Yo no duermo en el sofá. Y les diré que en 24 años nadie ha dormido Nunca he en el dormido en el sofá. Y Y tenemos demasiado demasiados. orgullo. Yo le digo, esta es mi cama. Voy a dormir aquí, ¿de Lo acuerdo? horrible es que no podíamos permitirnos una cama king size, así que teníamos una queen size y nuestros traseros se tocaban y nos enfadábamos. Estábamos como, no me toques. Cuando tenga más dinero, voy a dormir muy lejos de ti. Uf. Así que esa noche nos fuimos a la cama y nos quedamos en nuestro lado, los dos haciendo esto. Da igual, nadie duerme, estamos furiosos, estamos muy enojados. Es como si nos saliera humo por las orejas. Y desde la otra habitación, en primer lugar, antes incluso de que eso ocurriera, se podía sentir una gran pesadez porque... Es como si la oscuridad se hubiera apoderado de la habitación. Se podía sentir. Se podía sentir esa pesadez y estaba como, Dios, ¿qué hemos hecho? Los dos estábamos allí tumbados pensando, Dios, ¿qué hemos hecho? Pero somos tan tercos que en lugar de decir algo como, lo siento, oremos, lo que sea, no hicimos nada, solo nos quedamos allí tumbados. Y de repente en la otra habitación oímos un estruendo enorme. Sinceramente, sonó como si alguien estuviera derribando nuestra puerta principal. Saltamos de la cama y corrimos a la otra habitación porque nuestros hijos dormían al otro lado de la casa. ¡Ah! Allí estaban sus dormitorios. Corrimos al salón y no era nuestra puerta principal. Era un espejo enorme que teníamos en la pared. Era un espejo de más de 1 metro. Era enorme. Debajo tenía todas nuestras fotos de boda y fotos familiares. Y este espejo se había desprendido de la pared y hay que entender que tenía uno de esos cables que lo atravesaban por la parte de atrás. Y Brad tenía un clavo clavado en la pared El taco y el clavo seguían en su sitio. Pero el espejo se había desprendido de la pared, con el cable aún intacto, y había caído sobre todos los cuadros, dejando cristales por todas partes. Todas las fotos familiares, nuestras fotos de boda, estaban destrozadas. El espejo estaba hecho añicos. Inmediatamente supimos lo que había pasado. Abrimos la puerta y dejamos que el enemigo entrara directamente en nuestra casa. Así que comenzamos a orar. Comenzamos a abrir la puerta. Reprendimos al enemigo. Le dijimos que tenía que irse. Él no tenía autoridad allí. Nos perdonamos unos a otros. Nos fuimos a la cama. Y les diré que probablemente fue una de las últimas veces que algo así sucedió, porque en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos 4 bebés preciosos al otro lado de la casa a los que estábamos abriendo. Una puerta que iba a permitir que el terror entrara en sus vidas. ¿Sabes? Hay otras ocasiones en las que, y probablemente fue antes de esto, pero como AJ y tal vez uno de los otros niños había venido a nosotros y había tenido sueños con serpientes en su cama. Y quiero que sepan ahora mismo, un maldito asesinato. si tus hijos tienen sueños así, hay una puerta abierta. Es un sueño demoníaco. No es solo como, oh cariño, estás bien, vuelve a la cama. No, entras ahí y empiezas a orar por tu hogar y averiguas qué puerta del mundo está abierta, porque tus preciosos hijos no se merecen que mamá y papá tomen decisiones estúpidas y dejen la puerta abierta y permitir que los aterroricen. Amén. Muy bien, continuemos. La siguiente sección importante es la número 2 y se trata de las sustancias que alteran la mente. Cualquier cosa que consumas y que altere tu capacidad para pensar con claridad, como el alcohol, las drogas, incluso algunos medicamentos recetados que pueden hacer que pierdas el control, ¿de acuerdo? Estas son cosas que literalmente abren puertas. Voy a pasar a la siguiente. Número 3. La exposición a contenidos profanos, oscuros u ocultistas. Brad lo ha mencionado. Algunas que son muy comunes y a las que no les damos importancia son las películas de terror. Pensamos que solo es diversión, no es gran cosa. Quiero pasar miedo. Bueno, chicos, hay una diferencia, como dijo Brad, entre asustarse y que el espíritu del miedo esté sobre ti o en tu casa. Hay que reconocer la diferencia. Otro ejemplo importante es la música que glorifica el pecado. Chicos, no sé cuántos de ustedes han visto la controversia, probablemente todos, sobre el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny. Cama.
Vale, hay mucha controversia. Solo queríamos mostraros un ejemplo porque sabíamos que lo conoceríais. Y he buscado la letra de una canción, una. Y es tan mala que no he podido mostrarla en la pantalla. Ni siquiera pudimos darles un ejemplo. No pude darles Era un muy ejemplo perverso. porque era perverso y obsceno. Y Repugnante. solo quiero decir esto, ¿de acuerdo? Los adultos que están en esta sala pueden pensar que no es para tanto. Puedo escuchar lo que quiera. Están abriendo una puerta, pero si son padres, tienen la responsabilidad divina de saber lo que escuchan sus hijos. Les digo que cada 6 segundos un adolescente se quita la vida. Lo que no entienden es que lo que escuchan el 80% del día es basura absoluta que habla de quitarse la vida. Hablando de todas esas cosas perversas que literalmente abren una puerta, por lo que es muy fácil cuando llegan a la adolescencia, simplemente ya sabes, es como caramba, no están causando problemas a nadie, no se pelean conmigo ni con sus hermanos, tienen puestos los audífonos. Y no me preocupa, tienes que preocuparte. Tienes que saber qué escuchan, a qué videojuegos juegan, qué películas ven. Brad, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a ver pornografía a puerta cerrada? Probablemente unos 5, 5. 6. Vale. Eso les ayudará a entender, padres, y él venía de un hogar cristiano, ¿de acuerdo? Iban a la iglesia. Así que si piensan, oh, eso no le pasaría a mi hijo, están equivocados y tienen que darse cuenta y tienen que revisar el teléfono de su hijo y bloquear algunas cosas, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante son las redes sociales. La influencia de las redes sociales, chicos, es una locura. Antes había que ir a ciertos lugares para poder, y voy a hablar de ello en un momento, tener a un psíquico preparado, o toda la astrología, o todo esto, las cartas del tarot, todas estas cosas. No, las redes sociales lo tienen todo. Si no lo saben, padres, tienen que, de nuevo, tienen que Especialmente investigar TikTok. un poco. TikTok Sí. es enorme. No les estoy diciendo que las redes sociales sean horribles. Tienen algunos aspectos positivos, pero deben darse cuenta de que el enemigo se cuela por cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y hace que sea lo más fácil posible tener estas puertas abiertas de par en par. El número 4, la siguiente gran sección, es la brujería, el ocultismo y las prácticas espirituales falsas. Brad habló de jugar con una tabla Ouija, lo cual ocurrió durante la temporada de Halloween, cuando estaba con un amigo y jugaban con una tabla Ouija y pensaban que no era gran cosa, solo es un juego. Recuerdo que hace muchos años, uno de nuestros familiares nos llamó y nos dijo, oigan, ¿pueden venir a orar por nuestra casa? Nuestro hijo de 4 años se va a la cama, lo acostamos, pero lo oímos hablar arriba como si fuera un fantasma, como si hubiera alguien en su habitación y estuviera manteniendo conversaciones completas. Subimos las escaleras y no está en la cama, está jugando en el suelo con sus tractores, hablando con alguien. Dijo que por la noche venía un anciano a su habitación y jugaba con él con los Sí. tractores. Y él conversaba con el anciano. Vino a averiguarlo. Eso. Sí, así que descubrimos así que vamos y pensamos. Obviamente no vamos a ir solo a orar, porque entonces yo podría ir a tu casa y decirte, hay bichos en mi casa porque la puerta principal está abierta, ven y ciérrala. Vale, puedo cerrarla, pero cuando la vuelvas a abrir, volverán a entrar, ¿vale? Así que fuimos a su casa, condujimos como 3 horas, llegamos a su casa y antes incluso de orar, empezamos a hacerles preguntas. Les dijimos, queremos ver su casa, muéstrenosla, y literalmente recorrimos la casa. Les dijimos, eso de ahí tiene que desaparecer, pero aquí estaba lo más importante. Cuando el niño se iba a dormir por la noche, la mamá y su amiga jugaban con su tabla Ouija. Hola. Así que el anciano que había vivido allí antes que había fallecido era el hombre. Decían que Espíritu su esfera demoníaco que demoníaca se regresaba y manifestaba como el aterrorizaba hombre que la vivía en niña. la casa antes. Y podría contarte una historia tras otra, y por eso me frustra mucho cuando hablo de esto con los padres, porque pienso que es su responsabilidad proteger su hogar. Maridos, es su responsabilidad proteger a su esposa y a su familia, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante. Otro tema muy importante en esta lista son los cristales y las hierbas, y esto es una locura, ¿de acuerdo? Si no saben mucho al respecto, no pasa nada, no es necesario, pero en este momento, en esta cultura, entre los 13 y los 25 años, el 44% de ese grupo de edad tiene cristales o hierbas para hacer rituales de purificación, ¿de acuerdo? Y todo esto tiene que ver con atraer energía positiva y deshacerse de la energía negativa, y es una puerta abierta para los espíritus demoníacos en tu hogar.
Pasemos al número 5. Déjame decirte que no tengo tiempo para leer este pasaje, pero Deuteronomio 18 deberías tomar nota. Deuteronomio 18, del 10 al 12, deberías ir a leerlo. La razón por la que los hijos de Israel salieron de Egipto y tomaron posesión de la tierra prometida. La tierra que Dios estaba limpiando y dándoles era una tierra donde ocurría todo este tipo de cosas de las que estoy hablando ahora. Y Dios dijo, voy a destruir esa nación y darles esa tierra a ustedes. Así que no entres y hagas ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Número 5, la religión falsa y el engaño. Y solo diré que hoy en día hay mucho engaño en torno a las sectas, ¿de acuerdo? No tenemos mucho tiempo para profundizar en ello, pero si estás involucrado en algo que no lo es, Jesús es el único camino al cielo. La Biblia es la única autoridad. Entonces no es una secta, es una religión falsa y deben cerrar esa puerta. Así que ahora que estamos llegando al final, les daremos la solución. La razón por la que les entregamos esos inventarios es porque realmente queremos que los revisen. Y queremos que identifiquen cuáles son algunas puertas demoníacas que consciente o inconscientemente hemos abierto en nuestros hogares. Y una vez que identifiquen esas cosas, esto es lo que queremos que hagan. Según la palabra de Dios, necesitan orar. Y deben reconocer que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio el Padre Nuestro e incorporó en esa oración. Y esto es algo que asumimos como creyentes, que debemos orar el Padre Nuestro todos los días, o al menos orar según esa oración como si fuera un esquema. Porque así es como Él nos dijo que oráramos. Una de las cosas que nos mandó orar en esa oración diaria es, Señor, no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Y obviamente empieza simplemente orando. Dios, como todos los días de mi vida, no solo en Halloween, estamos hablando de todos los días del año. Dios, apártanos de las puertas demoníacas que podríamos estar abriendo y que permiten que el enemigo entre en nuestro hogar. Lo segundo es que debemos evaluar y evitar. Me encanta Filipenses 2 y 12 que dice, ocupaos en vuestra salvación, es decir, cultívala, llévala a su máximo efecto, persiguiendo activamente la madurez espiritual con temor reverencial y temblor, con mucha precaución y una autoevaluación crítica para evitar cualquier cosa que pueda ofender a Dios o desacreditar el nombre de Jesús. Evalúa, utiliza ese inventario que te dimos, reconoce otras cosas que tal vez en el futuro, podrían ser una puerta potencial que podríamos abrir. Evita esas cosas. Haz todo lo que esté en tu mano para evitar abrir esas puertas. Lo siguiente es claramente el arrepentimiento, especialmente porque estamos hablando de muchas de esas cosas en ese inventario que son simplemente pecado. Y si has pecado, sin duda, y especialmente si estás en un ciclo de pecado, sigues repitiendo ese pecado una y otra vez. No me gusta. ¿Dónde está el temor? Porque das por sentada la gracia de Dios. Porque nosotros como creyentes debemos entender que el precio de la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros no debe ser arrojado al suelo, ¿de acuerdo? Y como creyentes debemos comprender Hebreos 10, verso 26. No voy a leerlo todo, pero voy a leer un par de versículos en los que el autor dice, queridos amigos, si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es como si después de haber escuchado el mensaje de hoy y haber leído estas escrituras, ahora saben que es verdad, ahora son responsables, ¿de acuerdo? Así que, de nada. Muy bien, ahora que conocen la verdad, ya no hay ningún sacrificio que cubra estos pecados. Como se dice en Romanos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, puesto que Dios nos ha dado su gracia, ¿significa eso que debemos seguir pecando? Por supuesto que no. No sigas pecando solo porque Dios nos ha dado su gracia. Él dice en el versículo 27 que solo existe la terrible expectativa del juicio de Dios. Pasemos al versículo 29. Piensa en cuánto peor será el castigo para aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios y han tratado la sangre del pacto que nos santificó como si fuera común y profana, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Amigo, esto es serio. Dios toma el pecado en serio. Y si quieres cerrar las puertas que has abierto, las puertas demoníacas en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, tienes que arrepentirte, alejarte de las puertas que has abierto, alejarte del pecado en tu vida y alejarte de él. Eso significa no volver nunca a él. Como un perro que vuelve a vomitar, cierra la puerta, no vuelvas. Lo segundo es que tenemos que destruir esos portales, tenemos que destruir esas puertas.
y no tener nada que ver con ellas. Tienes que ser muy, muy radical con tu fe, especialmente cuando Dios te ha expuesto. Estas cosas nos han separado a ti y a mí, y estas cosas abren puertas y dan a los demonios el derecho legal de entrar en tu vida. Tienes que destruir estas cosas. Deuteronomio 12, versículo 2, dice lo siguiente: demoled sin piedad todos los santuarios sagrados donde las naciones que estáis expulsando adoran a sus dioses. Donde quiera que los encuentres, en las colinas, en las montañas, en los bosques de árboles verdes, derriba sus altares, rompe sus pilares fálicos. Quemen sus sectas y religiones, los santuarios de Asherón, rompan sus dioses tallados. Borrad los nombres de esos lugares sagrados. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Fireproof con Kirk Cameron? ¿La han visto? Bien, él está en este ciclo de pecado de la pornografía y está tratando de restaurar su matrimonio porque se está desmoronando, obviamente, ¿de acuerdo? Y entonces en la película tiene un momento de revelación y el Señor convence su corazón y le dice: hemos terminado con esta puerta demoníaca, como si fueras a destruir esta puerta para que nunca más se vuelva a abrir. Así que arranca su computadora del escritorio, sale por la puerta trasera y la destroza con un bate y la tira al bote de basura. Ahora, así es como se ve derribar una puerta demoníaca que has abierto. Tienes que hacer lo que sea necesario porque ¿qué es más importante que cualquier otra cosa? Tu relación con Dios, tu matrimonio, tus hijos, tu familia y tu iglesia. Así que esta es la forma en que destruimos estas puertas. Y por último, amigos, y me dirijo específicamente a ustedes, hombres, y a ustedes, madres y padres solteros, ustedes son los líderes de sus hogares, ¿de acuerdo? La unción fluye desde la cabeza hacia abajo. Por lo tanto, deben comprender que si este ciclo va a cambiar, si estas puertas demoníacas se van a cerrar de golpe y serán destruidas, dependerá de que ustedes sean como Josué, diciendo: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Dios viviente. Son ustedes los que deben ser líderes. Son ustedes los que deben dar un paso al frente. No se trata de darles a sus hijos una opción. Se trata de que sean verdaderos líderes y padres en su hogar o guardianes, cualquiera que sea el papel que Dios les haya dado. Y tú dices: no voy a permitir este tipo de cosas en nuestro hogar. Les contaré una historia divertida para terminar hoy. Ya saben, la familia de Misty son cristianos maravillosos. Y como saben, crecí escuchando y viendo películas que tenían un poco de lenguaje soez, en realidad mucho lenguaje soez. Y me acostumbré tanto a ello que creo que al hacerme mayor, incluso después de ser salvo, olvidé algunas de las expresiones que se utilizaban en esas películas. O pensabas que una película era genial, pero olvidabas que había lenguaje soez. Solo recuerdo lo más destacado. Recuerdo que era una película muy buena, así que llevé una de estas películas cuando éramos muy jóvenes. Misty y yo acabábamos de casarnos. Fui a su casa, puse la película y nos pusimos a verla. Y pensé: ¿saben qué? Me ha llamado la atención. Creo que hay lenguaje inapropiado en esta película. Bueno, los papás de Misty no son el tipo de personas que permiten que eso suceda en su casa porque entienden lo que significa. En cuanto a mí y mi casa, vamos a servir al Señor. No le laves la boca a un Pensé que sería muy adulto, ¿de astuto. acuerdo? Y digo, vale, probablemente sea mejor que avance rápidamente esta parte porque estoy bastante seguro de que hay lenguaje soez. Así que Esperen, muy rápido, preparen esto. ¡Ay! Todos mis hermanos Todos están están allí. ahí. Somos todos adultos, ¿de acuerdo? Estamos todos sentados allí. Mamá y papá están en la cocina, en la otra habitación. Todos somos adultos y estamos sentados viendo esta película. Vale, esta película de fútbol. Y entonces ¿Me pensamos... diré qué película es? Él irá a verla. Espera. Así que, literalmente, le decimos: más te vale que no haya yo palabrotas. me encargo. Como si yo todos me encargo. supiéramos lo que va a He visto esta pasar. película como 100 veces. Es muy buena, pero esta parte me parece Vale. bastante mala. Bueno, ya la hemos visto toda y quería adelantarla. Bueno, lo que hice fue darle al pausa. Y pensé: oh, ding. Y le di, y sale, bla, 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 bla. Y era la palabra. Y oí desde la cocina: ¿qué es eso? Y yo pensé: oh, Dios, vale, vale. Así que bueno, él me dio... Dame un poco de tiempo. Y seguimos adelante. Seguimos viendo la película un rato. Volvió a pasar. Wow. Y luego pasó una vez más y oí: ya está bien. Y él sale de la cocina, entra, saca la película, la rompe por la mitad, sale afuera y la tira a la pila de basura en el contenedor. Y dijo: en mi casa no vamos a seguir escuchando esta basura. Y sus hermanos me miraron y me dijeron: estás muerto. Pero déjame decirte que así es como se cría a los hijos. Así es ser líder en tu hogar. Yo- Donde tú, como mamá, papá, abuela, abuelo o tutor, dices: en mi casa no. En cuanto a mí y a mi casa, vamos a servir al Dios vivo y no vamos a permitir que se abra ninguna puerta de este tipo. Vamos, alabemos a Dios. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es como Dios nos ha llamado a liderar.
Así que hoy, al terminar, solo oramos para que Dios comience a hablar a sus corazones y nos muestre a todos si hay alguna puerta que hayamos abierto, para que identifiquemos esas puertas, que nos arrepintamos y oremos, y que identifiquemos estas puertas y las destruyamos y declaremos que nuestro hogar será un hogar para Él, no para ellos. Así que oremos hoy y pidamos a Dios que nos ayude al concluir el mensaje de hoy. Y así como Él se establece en nuestros corazones, Señor, usa este inventario que hemos repartido hoy y ayúdanos a identificar estas cosas. Dios, ayúdanos a identificarlas y a empezar a evitarlas. Ahora que hemos reconocido cuáles son estas puertas, Dios, las cerramos en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos y nos alejamos de estas cosas. Dios, también damos un paso de valentía y decimos: vamos a destruir estas cosas y cualquier evidencia de ellas que haya en nuestros hogares, Dios, porque nuestros hogares son de tu propiedad y nos pertenecen a ti, Dios, y queremos tu alegría. Y oramos por eso ahora mismo, Dios. Oramos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, Dios, con nuestros hijos. Oramos por tu paz. Oramos para que tu alegría nos llene, Dios, llene nuestros hogares con fe y tu amor y todas las cosas maravillosas, Dios, que tienes para tu pueblo. Y no permitamos que ni una pizca de oscuridad reclame o tenga acceso legal a nuestros hogares, Dios. Nuestros hogares no pertenecen al enemigo, Dios. Nuestros hogares te pertenecen a ti y lo declaramos hoy. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Tal vez no tengas una relación con Jesús y solo quiero decirte que Él te ama tanto que murió por ti. Él dio su vida por ti voluntariamente cuando eras culpable. Merecías la pena de muerte porque tus pecados te han separado de Él. Y toda tu vida Él te ha estado llamando a Él porque quiere tener una relación real contigo. Él te ama tanto y puedes tener una relación con Él, arrepentirte al reconocer que esos pecados te han separado de Él y al creer que Jesús es quien dice ser. Él es el Hijo de Dios y solo a través de Él puedes ser salvo. Y hoy quiero darte esa oportunidad. Pero antes de orar juntos esta oración, quiero darte la oportunidad de reconocer: oye, ese soy yo. Y pastor, por favor, ore por mí mientras hago esta transición en mi fe. Si estás viendo esto en línea, quiero que escribas todo en la sección de comentarios a continuación. Si están en esta sala, levanten la mano, sería maravilloso. Nos encantaría ver su mano para saber quiénes son y oraremos por ustedes esta semana. Estamos muy agradecidos con aquellos que hoy dan un paso adelante en su fe, que dicen: ya no voy a seguir viviendo como hasta ahora. Ya no voy a intentando encontrar la paz. Veo su mano. Gracias. Ya no intento encontrar esperanza y sigo adelante. La vida me sigue llevando a callejones sin salida. Pero les digo que Jesús está justo frente a ustedes con los brazos abiertos y les dice: vengan a mí. Todos los que están cansados de intentar hacerlo por su cuenta, yo les daré descanso y les daré paz y esperanza. Así que pueden acudir a Él hoy mismo. Mientras oramos esta oración, oren conmigo. Padre Dios, te confieso que soy un pecador y te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Gracias, Dios, por salvarme. Entregaré todo a ti en el nombre de Jesús.